Es un inmenso privilegio para nosotros compartir junto a ustedes este tiempo, que mañana cumplimos un mes que lo empezamos y nos estamos reuniendo generalmente cada sábado. Sin embargo, hoy providencialmente, pues lo estamos haciendo domingo. Nuestro tiempo se ha llamado conectando, y el objetivo es conectar las necesidades de nosotros con la palabra de Dios. Y hemos procurado conectar necesidades, inseguridades, dudas y luchas que estamos librando con la suficiencia de la palabra de Dios, la cual es única. ¿Para qué? Para dar aliento, para dar consuelo, para dar esperanza a nuestras vidas. Esta mañana, pensando en la charla que tendríamos hoy sobre cómo tener un mejor entendimiento de la crisis actual, la verdad es que yo no pude evitar comparar las proyecciones, los planes, las metas que habíamos planificado en el mes de diciembre del año pasado con lo que sería el próximo 2020 y lo que Dios ha permitido que nosotros realmente vivamos. Yo recuerdo en enero que empezaba toda máquina el año persiguiendo metas, comprando por adelantado boletos de viaje, pagando hoteles con el objetivo de obtener mejores precios. En febrero, entonces, en enero, pues comenzamos a diligenciar un año que empezaba, muchísimas expectativas. Febrero comenzamos a oír del coronavirus, pero nosotros no poníamos mucha atención porque el tema era en China. Sin embargo, días antes de una feria que yo iba a Italia, pues cancelaron la feria, porque a Milán, bien cerca de donde era la feria, había llegado el coronavirus. Todavía en ese momento no teníamos claro a qué realmente nos estábamos enfrentando. Y recuerdo que yo decidí ir a Miami para tratar de buscar un plan B para ver cómo yo iba a responder. Si en China había un problema, yo tenía que buscar productos de otro lado y satisfacer esas necesidades. Y la realidad es que nos reunimos con varias personas, estábamos tomando decisiones y siendo honesto, yo no tenía idea de la magnitud de cómo cambiarían nuestras vidas. Pensaba que al igual que el SARS, nuestro país no enfrentaría muchas dificultades con el lejano coronavirus. Sin embargo, todo cambió. El 1 de marzo llegó a la República Dominicana sin que nadie lo invitara. Llegó el temible COVID a República Dominicana. El 19 de marzo empezamos a sentir los efectos del virus, iniciando un tiempo de cuarentena y toque de queda en todo nuestro país. El gobierno empezó a comunicar que lo más importante para nosotros era que nos quedáramos en casa. Por decreto cerraron los negocios, los aeropuertos, la salida de las casas se reducen simple y llanamente para cosas esenciales. Hoy es 10 de mayo y seguimos sin tener certeza de cuándo se reaperturará la economía, cuándo podemos volver a las calles sin temor. Y la realidad es que muchísimos de nosotros hemos vivido cambios significativos en nuestras vidas. Y nos preguntamos, ¿cómo continuaremos lidiando con las situaciones que tenemos en este momento? ¿Y cómo vamos a lidiar con la que enfrentaremos más adelante? Y en medio de la crisis actual debemos reflexionar y examinar nuestras vidas delante de Dios. Entonces este es un buen momento. Este es un buen momento para reflexionar y que Dios use esta charla para verlo a Él en control de todo lo que está aconteciendo ahora mismo en nuestras vidas. Y esto a su vez nos ayuda a ver un mejor entendimiento, como vamos a ver hoy, de la crisis actual. Y ahora yo quisiera introducir a mi invitado. Y Luis nació en Santiago, República Dominicana. En su formación secular obtuvo un título en Ingeniería en Sistema y Computación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Adicionalmente, se formó en el área de mercadeo y finanzas, desempeñándose en el área de consultoría de negocios por más de una década. Fue pastor en Santiago, fue pastor en Minnesota. Además, es miembro de la Asociación de Consejeros Bíblicos certificado en Estados Unidos, la CBC, y también es un Life Coaching certificado con la Asociación Americana de Consejeros Cristianos. Es presidente de la empresa Mendes Life Coaching y junto a su esposa Vilma, con quien está casada desde 1988, dirige el Ministerio de Consejería Matrimonial y Life Coaching Personal, Juntos y Unidos. Desde su residencia en Arizona, quiero agradecer su presencia y dar la bienvenida al pastor Luis Méndez.
Yo no estaba seguro que era a mí que tú me ibas a introducir con tanta cosa que dijiste ahí que yo ni me acuerdo bien, pero aquí estamos desde Arizona. Algunos de los rostros que veo conectados son conocidos, especial, muy amados para nosotros. Gracias, Daniel. Yo me siento parte de este grupo, aunque no siempre he podido participar, pero muy contento de que estemos aquí. Yo creo que lo más importante ahora, como tú decías, es cómo podemos procesar toda esta situación a la luz de la palabra y qué enseñanza podemos sacar de todo eso. Así que déjenme primero orar para que podamos empezar y así pedimos la bendición de nuestro Dios. Señor, gracias por el regalo de tu presencia. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, te amamos, porque tú nos amaste primero, gracias que tú estás en tu trono, gracias que tú reinas y confiamos en ti, en tu sabiduría, en tu soberanía para todo lo que sucede en nuestras vidas. Regálanos un tiempo ahora donde podamos ser edificados en tu palabra, guíanos a ti, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, tal como Daniel introdujo muy bien, lo que queremos es hablar un poquito, esto es más un conversatorio que otra cosa, de cómo podemos tener un mejor entendimiento de la crisis actual. Yo le voy a ir compartiendo indistintamente una presentación que he preparado para esto. Y la idea es esta. Yo creo que para poder cultivar una perspectiva más completa de la vida, tenemos que considerar muchas cosas y de eso es que yo quisiera que hablemos en la manera más dinámica que podamos. Una perspectiva de la vida solo será completa si se toma en cuenta a Dios. En otras palabras, si Dios está fuera del escenario, entonces es muy complicado, es muy difícil que podamos entenderlo. ¿Cómo cultivar un mejor entendimiento de la crisis tomando en cuenta a Dios? Y déjenme decirle algunas cosas aquí. Yo creo que todos nosotros hemos navegado en los, yo no sé si son 45, 50, 60 días que llevamos trancados ya. Todo el mundo la ha navegado de una manera o de otra. Pero la pregunta es, si vamos a entender bien la situación, entonces Dios tiene que estar en la ecuación. Si nosotros narramos la situación, compartimos la situación, esto es algo histórico, nunca visto en la humanidad, y no mencionamos a Dios ni su consideración, entonces la ecuación está incompleta, porque Dios es quien completa todas las cosas. Entonces, lo que estamos intentando aquí básicamente demostrar, cómo poder entender mejor este asunto si tomamos en cuenta a Dios. Y eso es en esencia lo que queremos compartir. Cómo cultivar un mejor entendimiento de la crisis tomando en cuenta a Dios. Y yo quisiera empezar por lo más elemental, y es, ¿qué es una crisis? Porque nosotros hablamos de que es una crisis, pero la realidad es, ¿qué es realmente, técnicamente, lo que llamamos una crisis? Bueno, yo me he auxiliado esta vez del diccionario de la Real Academia Española. Estas son la gente que se encargan de hacer a uno cada vez más analfabeto. Ellos cambian las reglas, antes se acentuaban una cosa, ellos lo cambian, pero la idea es, esta gente saben de su asunto, del idioma. Miren ustedes, tres definiciones que ese diccionario de la Real Academia puede definir como una crisis. Ellos dicen, primero, una crisis es un cambio profundo, eso es muy importante ahí, un cambio profundo y de consecuencias importantes. O sea, yo no estoy hablando de un fin de semana, yo no estoy hablando que me duele la cabeza. Cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso, una situación o en la manera como esos son apreciados. Una segunda definición de crisis es una intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad. Y en tercer lugar, una situación mala o una situación difícil. Ahí está. Tres maneras como el diccionario de la Real Academia define esto. Cambio profundo de consecuencia importante en una situación, una intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad, una situación mala o una situación difícil. Si usted es como yo, y usted lee esa definición, yo creo que no hay que ir a Harvard para usted darse cuenta. Bueno, eso es lo que estamos. Eso es exactamente lo que estamos. Estamos en una crisis porque es una condición donde hay cambios significativos en la manera como vivimos,
que tiene consecuencias importantes en nuestra situación. Se han intensificado muchísimas cosas y es una situación que, como Daniel describía al inicio, esto no estaba en la mente de nadie, esto nunca se había visto, tantas cosas. Entonces yo creo que podemos estar de acuerdo en decir que realmente estamos ahora mismo en una crisis. Estamos viviendo una crisis. Algunos aspectos de esa crisis que pudiéramos mencionar brevemente. Bueno, esto es una situación global. Como Daniel decía, nosotros hemos visto epidemias antes, pero eso luce tan lejos como los chinos, los asiáticos, y uno lo ve en la noticia. Pero estamos hablando de una epidemia que literalmente ha afectado globalmente. Yo creo que muy pocas cosas han tenido un impacto de tan largo alcance como esta, porque todo el mundo ha sido afectado. No solamente afectado globalmente, empecemos por la salud, que es lo más obvio. Esto ha cambiado el paradigma de cómo se trabaja una infección, los efectos de una infección. Nosotros hemos aprendido tantas cosas de las infecciones. Yo nunca en mi vida había leído tanto de eso, ni había habido tantas noticias de asuntos de salud. Pero no solamente la salud, la situación política ha sido afectada. Todas las naciones están teniendo que reinventarse. Los gobiernos están teniendo que disponer medidas de emergencia, respuesta a situaciones. Esto es impresionante, el costo político que esto representa. Y no solamente lo político, también la economía. Yo creo que esta es una de las áreas donde todavía no somos capaces de poder visualizar los cambios, el efecto que vendrá luego que empiece esta nueva normalidad de la vida otra vez. Aquí hay muchos economistas que yo veo conectados, ahí está Bernardo y toda esa gente que sabe más que yo de eso. Y efectos sociales, el impacto de todo esto social. Usted ve, nosotros, por ejemplo, los dominicanos, nosotros somos gente que si no nos abrazamos, nosotros sentimos que nos estamos muriendo. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿cómo te ha ido? Yo estoy loco por abrazar a gente, porque es que nosotros nacimos en un contexto donde si no hay abrazo, yo siento como que todo el mundo es enemigo mío, lo que sea. Nosotros somos gente de fuertes afectos. Y este distanciamiento social está creando un efecto inmenso. Uno ha tenido que celebrar muchísimas cosas virtualmente. Mira dónde estamos nosotros, un sábado, un domingo, a esta hora, en la casa, trancado. Bueno, eso es parte de lo que una crisis genera y en todo eso, esta crisis también se ha manifestado. Entonces yo creo que podemos decir estamos en una crisis que abarca todos esos elementos que hemos mencionado ahí. Ahora, la propuesta nuestra esta tarde es, sí estamos en una crisis, pero una crisis que con fe podemos convertir en una oportunidad. O sea, en otras palabras, lo que me interesa compartir en esta tarde es qué dirección ahora mismo estamos dando a nuestra vida. ¿Tú vas dirigido así para allá, nadando con la corriente en lo que es una crisis de envergaduras ahora mismo imposible de predecir? ¿O tú puedes, con la ayuda de Dios, redireccionar esto y buscar una oportunidad? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo estás respondiendo a la crisis? ¿Te quedas en la crisis o vas un paso más por la fe a convertirlo en una oportunidad? Ahora, déjeme dar una nota de balance, sobre todo para aquellos que han tenido pérdidas aquí. Yo no quisiera lucir demasiado romántico, demasiado optimista, demasiado insensible. Bueno, hay gente, algunos de nosotros que han sufrido en medio de la epidemia. Yo no quiero lucir insensible. De hecho, nosotros mismos tuvimos en este tiempo la pérdida de nuestra madre, la madre de mi esposa, que era como una madre para mí, falleció, aunque no fue por coronavirus, falleció en medio del coronavirus. Y eso fue una situación muy difícil que aún ahora todavía estamos procesando. No pudimos verla, no pudimos participar de todo eso. Es decir, que nosotros hemos sufrido el embate de todo este tipo de cosas. Así que a los que están aquí conectados y que quizás han tenido un efecto, yo quisiera dar esa nota de balance. No escuchen a alguien hablando que solo quizás se ve muy teórico en lo que está hablando. No, en verdad, aún en medio del sufrimiento, independientemente de la situación que hemos vivido, Dios nos concede una oportunidad ahora
de reinventarnos en medio de esta situación, independientemente del dolor que podamos estar experimentando en cuanto a eso. Y esa es la nota de balance con la que yo quisiera comenzar. Ahora, la propuesta nuestra esta tarde es que necesitamos cultivar una perspectiva más completa de la vida. Yo vuelvo a insistir sobre eso. Por perspectiva, yo quiero decir cómo vemos, cómo analizamos, cómo leemos y procesamos lo que sucede. Yo creo que debe ser algo un poco más completo. Y aquí está mi propuesta. Yo soy un predicador, recuerden, todos los predicadores tenemos 3 puntos. Y la idea aquí es, primero, ¿qué queremos decir por una crisis? Y yo quiero que veamos primero la naturaleza de lo que es una crisis. Yo creo que es importante dedicar un poco de tiempo para que podamos estar en la misma página en cómo entendemos la crisis. En segundo lugar, los efectos de la crisis. Yo quiero que conectemos la crisis actual, la manera como nos afecta, y finalmente tendremos quizá la parte más importante, que es respondiendo a esa crisis. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de eso? Así que permítame comenzar, en primer lugar, con la naturaleza. La pregunta es, ¿qué elementos conforman una crisis? Cuando hablamos de crisis en sentido general, nosotros vimos una definición, yo lo quisiera ver un poco más práctico. Déjenme señalar 5 cosas con relación a una crisis. Lo primero es que las crisis son muchas veces inevitables. Son inevitables. Piense, por ejemplo, en este tema de esta epidemia, de esta pandemia que hemos tenido. Bueno, no importa. Daniel decía en la introducción, yo tenía unos planes, yo iba para una feria en Italia, me cancelaron, yo no supe ni qué. A ver, humanamente hablando, ¿qué pudimos nosotros haber hecho para evitar esta epidemia que viniera? Absolutamente nada. Esta es una situación que esto no pregunta, esto no es un asunto de qué yo opino. No hay nada humanamente hablando ahora mismo que se pudo haber hecho para evitar. Nosotros pudimos, o los gobiernos, las naciones, están tratando de ver lo mejor posible de cómo responder, pero evitarla, eso no es posible. Usualmente las crisis son así. Es decir, las crisis llegan y a nosotros no nos piden permiso, no nos piden permiso. La mayoría de las crisis llegan a nuestras vidas e impactan porque llegan. Cuando viene un ciclón, por ejemplo, nosotros los dominicanos que sabemos mucho de lo que estamos en una zona ciclónica, eso no es cuestión de qué tú piensas. Lo que hace el Departamento de Meteorología es que dice, llega el sábado. O sea, ahora mismo, las ráfagas, viernes en la mañana, están en tal sitio y proyectamos que el sábado está impactando la isla. Pero ellos no están diciendo, vamos a ver cómo nos la buscamos y tratar de que el ciclón desaparezca. No, es que cuesta, que tiene que el ciclón viene. Eso no es cuestión de que mi mamá me dijo. O tú te preparas o te preparas, porque el tema es que es inevitable. Hay un componente en las crisis que es así. Son inevitables. No solamente eso. Parte de lo que hace esto más especial es que muchas veces son inadvertidas. Son inadvertidas. Usted ve, en el caso del ciclón tenemos la ventaja de que quizá haya un asunto que nos indique que va a llegar, pero muchas crisis no avisan. O sea, como decía Daniel, ¿a quién de nosotros en noviembre, para ponerlo así, se nos ocurrió que podía haber una crisis que nos trancara a nosotros por 60 días en la casa? ¿A quién de nosotros le mandan un email diciendo, déjame advertirte que viene una cuestión, prepárate, trata de bajar los inventarios en la compañía, trata de cancelar porque viene una epidemia que te va a paralizar la vida? ¿A quién de nosotros nos mandaron ese email? ¿A quién de nosotros llamaron por WhatsApp para decir que esto venía? No. Y muchas de las crisis son así porque a nosotros hemos sido diseñados para crecer cuando aprendemos a responder a situaciones que no están avisadas. A veces una llamada que nadie está esperando, a veces un accidente, a veces un asunto
y llegó sin yo saber. Yo no estaba preparado para ese asunto. Ninguno de nosotros estaba preparado para una situación así. Y eso es parte de lo que caracteriza una crisis. No solamente eso, son diversas. Es decir, una vez es por un tema de salud, otra vez económico, otra vez es un fenómeno natural, otra vez es una epidemia, otra vez es... Si todas las crisis fueran de un elemento, una naturaleza, esto fuera más fácil. Pero el problema es que uno ni sabe por dónde que van a atacar. Usted ve, la gente que trabaja mucho, el ejercicio, los gimnasios, gente dedicada a eso, ellos dicen, el cuerpo se acomoda rápido. Es decir, si tú vas al gimnasio y haces los mismos ejercicios todos los días de la misma manera, llega un momento en que el cuerpo ya se lo sabe. Ya el cuerpo no responde. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le cambian los ejercicios, cambian la rutina para poder desarrollar todos los músculos. Bueno, así mismo hace Dios. Para que podamos desarrollar los músculos de la fe, Dios nos cambia los ejercicios. Un día ataca por la relación matrimonial, otro día la crisis viene por lo económico, otra vez la crisis viene como una epidemia como esta, otras veces nos trancan, otras veces nos sueltan, otras veces, y uno no sabe por dónde que viene. Bueno, las crisis son así, tienen varios componentes, son de diversos ángulos. Las crisis también son difíciles, o sea, una crisis es una crisis porque es algo complicado. Usted no va a tener una crisis en un chelón en Punta Cana con una piña colada, bebiéndose una piña colada. Usted no le va a llamar a eso una crisis. Usted le puede llamar lo que usted quiera, pero cuando usted está de vacaciones, en un jacuzzi, en una piscina, en un restaurante, eso no es una crisis. A ver, la comida salió mala. Bueno, está bien, eso es un problema, pero eso no es una crisis. Una crisis es cuando no nos dan los números. Una crisis es cuando yo hago todo lo que yo pueda y no hay nada que yo pueda hacer. Es decir, está fuera de mi alcance. La crisis altera nuestro ritmo de vida. Las crisis nos desafían, las crisis nos llevan a una situación que nadie se siente cómodo. La crisis nos saca de nuestro modo de comodidad. La crisis nos expone, la crisis nos comprime. Por eso es una crisis. La crisis nos lleva a un aula, a lecciones que de otra manera no aprenderíamos. Son cosas bastante complicadas. Por eso es una crisis. Y no solamente eso, podemos decir que en quinto lugar tienen un propósito. Y eso es parte de la esperanza. Toda dificultad ayuda, nos lleva al próximo nivel. La gente puede dar testimonios. Y usted escucha a toda esa gente de éxito, usted escucha a esos deportistas, usted escucha a gente aún de artistas, usted escucha a políticos. Y usualmente todo el que llega a algo en la vida tiene un componente de una crisis en su vida. Porque la crisis, aunque en un momento parecen exprimirnos, las crisis sacan lo mejor de nosotros en la mayoría de los aspectos. Es decir, no hay éxito si no hay fracasos. No hay mejoras si no hay dificultades. La crisis nos obliga, la crisis nos presiona. La crisis cumple un propósito en la vida en todos nosotros. Entonces, en sentido general, 5 aspectos que podemos decir que hacen de una situación que se convierta en una crisis. Son inevitables, son inadvertidas, son diversas, son difíciles y tienen un propósito en nuestra vida. No solamente quiero ver la naturaleza de eso, sino los efectos de la crisis en nosotros. Déjeme decirle aquí cuál es el aspecto que queremos cubrir. La crisis no es crisis, sino nos afecta. Es decir, como decía Daniel al principio de la charla, bueno, nosotros hemos visto epidemia en China. Ustedes todos deben de estar bastante familiarizados con varias epidemias. Pero la vida seguía igual para nosotros. Los niños iban a la escuela, yo iba a mi oficina, se seguía jugando pelota, los deportes no se detenían, yo podía viajar si quería. Entonces, eso era una crisis para los chinos.
Pero para nosotros era básicamente una noticia, que uno la veía antes de acostarse usualmente, y uno veía a toda esta gente con mascarilla. Yo recuerdo, viendo la noticia en esas epidemias, que los chinos, todo el mundo con mascarilla, yo lo que yo decía, oye, esta gente sí se ven raro, tanta gente con mascarilla, eso sí debe ser raro, porque no se conocen los rostros, uno nada más le ve los ojos a la gente. Bueno, bienvenidos al club. Bienvenidos al club. Ahora todos nosotros somos raros. Entonces, la crisis en realidad se convierten en nuestras porque nos afectan. Mientras no haya efectos, todo está bien, a pesar de que existan. Entonces, yo sé que los efectos son diferentes. No todos nosotros hemos sufrido los embates de esta crisis en la misma magnitud, pero a todos nos ha afectado. Y lo que yo quisiera es, brevemente, poder visualizar cuáles son los efectos de esa crisis en nosotros. En otras palabras, cuáles son las implicaciones que esa crisis tiene para nuestras vidas. De eso es que yo quisiera hablar. Yo pudiera decir que podemos resumir las implicaciones de una crisis, los efectos en tres componentes. Hay un efecto físico en nosotros, hay un efecto emocional en nosotros y hay un efecto espiritual. Yo me voy a tomar un tiempecito para poder explicar esto. La idea es cómo nosotros funcionamos como seres humanos. Déjeme decirle, mi área es consejería y yo me he pasado mucho tiempo estudiando cómo uno funciona, la cabeza, cómo se conecta por dentro. Es decir, nosotros somos gente complicadita, más complicadita de lo que uno suele. Cuando yo digo complicado, no necesariamente por un mal carácter, yo quiero decir complejos. Somos seres complejos, nuestra constitución es complicada. Déjeme decirle, yo estudié adicciones aquí en los Estados Unidos y eso es impresionante porque ¿cuál es la conexión que tiene el cuerpo con lo que somos por dentro, con lo espiritual, lo emocional? Eso es un misterio. Eso es increíble. Uno se pasa años, 7 años estudiando eso y mientras uno más estudia, menos sabe. Porque la conexión que hay entre el cuerpo y lo que somos internamente existen, pero son muy difíciles de explicar. Hay gente que se puede parar de una cama de adicción si le enseñamos a pensar. Eso es impresionante, el poder que tiene la mente, cómo la mente se conecta con el cuerpo y cómo interactúa. Eso es un misterio. Pero nosotros no somos una máquina nada más, nosotros no somos asunto de ojo, de pierna, de estómago. Eso es un componente orgánico, pero hay otros aspectos que están dentro de nosotros. Entonces, para poder entender las implicaciones de una crisis, necesitamos al menos tener una idea de qué es lo que nosotros somos. Y este es mi intento a 55,000 pies de altura de explicar un poco lo que somos como seres humanos. Déjame decir, yo pudiera decir que en nuestra constitución podemos decir que hay dos aspectos. Hay una realidad externa y hay una realidad interna. Y yo me conformaría si con eso, por lo menos eso lo podemos aceptar. Muchas cosas que funcionan fuera y muchas cosas que funcionan dentro. Voy a decirle esto. Nosotros interactuamos con una realidad externa desde que nos levantamos. Usted se levanta, pone los pies, despierta, empieza a mirar cosas, a escuchar cosas, a sentir cosas, a pensar cosas. Hay cosas físicas que usted puede, pero usted se va fijando unas nociones, pensamientos, lo que ve. Usted puede decir desde que se levanta, qué día más bonito, el sol está fuera. O puede decir, está nublado, esto está horrible. Qué lorazo, qué frío. Aquí hay oscuridad, si no es en la medida como uno procesa esas cosas por dentro. En otras palabras, ¿cuáles son las conclusiones a las que tú llegas por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que tocas, por lo que hablas? Eso es exactamente lo más importante en nosotros.
Es impresionante que dos personas expuestas a la misma circunstancia en un mismo momento respondan de manera diferente. Eso es increíble. Nosotros los dominicanos, por ejemplo, la morena mía, mi esposa, yo le llamo cariñosamente a mi morena, eso es impresionante. Nosotros podemos estar aquí, nosotros vivimos en Arizona, en el desierto, esto es el desierto. Si usted cree que en República Dominicana hace calor, venga y visítenos por 2 días para que usted entienda lo que es calor. Pero a veces nosotros, y mi esposa es muy friolenta, a veces estamos en la calle, en el desierto, y ella dice, qué frío. Y yo digo, pero se está volviendo loca. Se tiene que estar volviendo loca. Porque a 102 grados Fahrenheit, ¿cómo tú vas a decir que tú? A veces yo le digo, usa otra palabra, porque para que yo no crea que las cosas están patinando. Tú puedes decir que tal vez no entiende, no siente el efecto del sol, pero frío. Cuando yo pienso en frío, nosotros vivimos en Minnesota, en Estados Unidos, por 11 años. Entonces ahí sí hablamos de frío. Es un sitio donde a usted se le congelan, hasta los pensamientos se le congelan allá. Entonces, usted ve cómo es posible que dos personas expuestas a la misma circunstancia en el mismo momento tengan dos percepciones tan diferentes de la realidad. Bueno, eso pasa muchísimo a nosotros. No solamente con el frío y el calor. Hay gente que se siente en un momento aceptada y otro que se siente rechazada en la misma situación. Hay gente que uno le dice una cosa y le gustó lo que le dije y lo mismo se lo digo a otra y no le gusta para nada. ¿Cómo te explica eso? O sea, en una misma audiencia, ahora mismo aquí, déjame decirle, miren la realidad de esto. Aquí mismo, nosotros tenemos una audiencia aquí conectado, estamos aquí participando de este evento. Bueno, ahora mismo hay gente que puede decir, oye, qué interesante eso que el pastor está diciendo. Y quizá hay otra que está diciendo, oye, qué aburrido está eso. Yo pensaba que era otra cosa que íbamos a hablar. Bueno, todo eso se puede dar aquí sin ningún problema, porque somos así. Hay realidades externas y hay una realidad interna en mí. Y lo interno está íntimamente relacionado a cómo yo proceso las realidades externas que están ahí. Yo espero que eso no esté muy complicado. Vamos a seguir y vamos a tratar de irlo aclarando. Por ejemplo, si vamos a aplicar esta epidemia, ¿cómo esta crisis nos afecta en lo físico? ¿Cómo nos afecta en el componente físico? Yo creo que ese es el más fácil. Bueno, hay normas de higiene, hay un distanciamiento social que deben ser reforzadas por esta situación. Hay que cuidarse. El virus es real, afecta. Si usted está con mucha gente, se le puede pegar. Si usted no se protege adecuadamente. ¿Saben que el aspecto del componente físico es el más fácil? De hecho, ese es el drama más grande que se ha hecho. Nosotros vemos la noticia, ¿cuántos muertos van? ¿Cuántos infectados hay? Ahí hay mucha gente, porque nosotros estamos pensando ahora continuamente, yo no me puedo infectar de eso. Yo soy asmático, el coronavirus, el COVID-19 tiene como target la gente que tiene problemas de respiración. Yo me cuido más si yo voy a un supermercado. Yo me tengo que poner toda esta cuestión que uno se pone, que no me gustan, pero hay que ponérsela. ¿Saben ustedes? Y hay muchísima información en el internet. O sea, nosotros tenemos un pastor, el pastor Miguel Núñez, que es un infectólogo en República Dominicana, una de las voces más autorizadas. Y usted lo puede buscar en el internet. Él puede describir perfectamente todo lo que el virus hace en el cuerpo, cómo se proyecta, etcétera, etcétera, etcétera. Mi punto es este. Nosotros no podemos decir que esta pandemia es una crisis solo por lo que produce en la salud, porque eso es totalmente físico. Y yo creo que hay otros aspectos que no se está hablando, porque nosotros no somos solo un cuerpo, como hemos dicho. Hay más componentes de nosotros. Y de eso es que yo creo que debemos poner atención. Entonces, por ejemplo, ¿cómo esta epidemia nos está afectando en lo emocional? ¿Cómo nos afecta en lo emocional? Somos seres emocionales. Debo decirle brevemente aquí por qué esto es importante. Y este es un esquema que yo voy a usar mucho hoy. ¿Cómo nosotros funcionamos como seres humanos? Lo primero que se activa en nosotros es nuestra mente, lo que pensamos. Yo
en mi mente proceso las cosas y lo que yo pienso afecta lo que yo siento. Mis sentimientos son una secuencia de mis pensamientos y luego mis sentimientos afectan lo que yo hago. Yo pienso primero, yo siento después, yo actúo después. Eso es extremadamente importante. Esto es para mí muy importante. De hecho, esta es la base de todo lo que es consejería. Yo le estoy resumiendo a usted una maestría de 4 años aquí, así que le voy a pasar la factura. Yo le voy a pedir los emails a Daniel después para mandarle la facturita, porque esto es una maestría. Déjeme decirle esto. Usted puede creer que uno va 4 años a la universidad para que le enseñen esto. En esencia eso es. Uno piensa, uno siente y uno actúa. Eso es invariablemente como Dios nos hizo. Déjame ponerle un ejemplo. Nosotros estamos tranquilitos aquí, a uno de nosotros quizás viene una llamada que uno no está esperando. Fulanito, te estoy llamando porque hay problemas. Hay problemas con tu tío, hay problemas con... Y esa información entra en nuestra mente. No estaba antes, fue una información que llegó y uno, como decimos en Dominicana, le empieza a dar mente a eso. ¿Será que el tío se murió? El tío vive en New York. En New York es el epicentro de este asunto. ¿Qué pasó? No me dijeron toda la verdad. Y ya esa información afecta cómo yo me siento. Ya yo estoy con ansiedad, ya, yo estoy aquí oyendo al pastor hablando, pero yo lo que estoy pensando en el tío de Nueva York, ¿qué pasó con el tío? Yo empecé a inquietarme. Y esas emociones afectan lo que hago. Ya yo me quiero ir de este chat. Ya yo no quiero seguir aquí. Yo quiero cerrar esto para llamar, para no, ya ver qué fue lo que pasó. Mira, que ¿cómo eso se dio tan rápido? Porque tú estabas contentísimo aquí en el chat oyendo la serie. Bueno, porque somos así. Uno piensa, lo que yo pienso afecta lo que yo siento. Y lo que yo siento afecta lo que yo hago. Ese es el ritmo inequívoco. Y eso es muy importante para lo que vamos a ver hoy. Yo volveré a este gráfico un poquito más tarde. Entonces, ¿cómo esta crisis me afecta en lo emocional? Bueno, mis temores. O sea, tengo miedo de muchas cosas. A ver, a lo que estamos aquí, si fuéramos honestos, ¿no te ha dado miedo este asunto? Cuando yo veo de que van 2,000 infectados en un día en Nueva York y yo tengo hermano en Nueva York y yo tengo... ¿Quién de nosotros no se le levanta como un asuntico aquí que dice, pero esa ansiedad o esa inquietud que surge ahí, eso no se resuelve con manita limpia, eso no se resuelve con cloro? ¿Cómo que el cloro no me quita los miedos? Eso no se resuelve con yo estar trancado en mi casa, porque ese lenguaje no es la emoción, eso es para lo físico. Yo no puedo resolver mis frustraciones que este virus me ha causado yéndome a bañar, porque es que una cosa es que usted se bañe y eso tiene que ver con su cuerpo, ¿eh? O sea, ahí no es cuestión de cloro, ahí es cuestión de por dentro, ¿qué está pasando conmigo? Entonces, hay muchos aspectos emocionales que la crisis afecta, que no tienen nada que ver con higiene. ¿Cómo yo manejo mi frustración? Estoy frustrado. Hay mucha frustración ahora mismo. Déjeme decirle, y todo sabe la gente que me ha llamado, pastor, pero nosotros teníamos los vuelos comprados para ir de vacaciones, ahora uno está trancado. Bueno, ¿cómo te le llama eso? Los estudiantes de cuarto bachillerato, los seniors que se iban a graduar, y todos ellos esperan esa graduación. No hay graduación. Nosotros tenemos un hijo que termina la universidad ahora, esta semana, y había una graduación. No hay graduación, le van a mandar el título por correo. Bueno, eso genera frustración. ¿Y cómo usted se siente? Bueno, yo estoy loco por ir para una playita. ¿Cuál playa? ¿Para dónde tú vas ahí? Y hay muchas cosas así. Yo quería ir al cumpleaños fulano. Frustración, porque tú no puedes hacerlo. Pero ¿cómo tú resuelves eso? De nuevo, eso no se resuelve con asuntos de limpieza. Ansiedad ha generado esta crisis. Todas estas malas noticias ponen la cabeza medio loca, el desaliento, las distracciones dentro de eso. Déjeme decirle, yo trabajo en consejería matrimonial y esto es impresionante, los líos que se han armado entre los matrimonios ahora. Porque este confinamiento produce muchísimas cosas. Hay gente que ahora mismo está frustrada, está cansada.
yo recuerdo una persona que me decía, pastor, nuestro mejor momento como pareja es cuando nosotros llegamos de trabajar, los dos trabajan, acostábamos a los niños después de cenar, devocionar, lo que sea, y nos poníamos a hablar. Después, ¿cómo te fue hoy? Y a ti, ¿cómo te fue? Y esa era una conversación diaria. Pero ahora, ¿cuál conversación vamos a tener? Si yo me sé todo lo que hizo en el día y yo me sé todo lo que... Entonces ahora mismo estamos aburridos. Me dicen, yo estoy cansado, para todo lo mismo. Levanto, ¿sabes? Yo estoy loco por salir de aquí. Todo eso son aspectos emocionales. ¿Cómo tú vas a resolver eso? Porque de nuevo, no importa la manito limpia que tú te untas, no importa el cloro que tú te tires. Eso no tiene nada que ver con tus emociones. Y nosotros no hemos sido capaces de enfocar los efectos de estas crisis en los aspectos emocionales, si hay un componente emocional. Entonces, no solamente lo físico, no solamente lo emocional, ¿cómo esta crisis afecta a lo espiritual? Que es otro aspecto importante. ¿Cómo esta crisis afecta a los... por ejemplo, la Biblia nos habla de frutos del Espíritu y uno dice, yo tengo, ahí debe decir fe, mi falta de fe, ¿esto se va a resolver o no se va a resolver? ¿Cuándo es que esto se va a acabar? ¿Cuándo yo puedo reintegrarme? Lo que no sé, ¿cuándo se va a hacer? Mi falta de gozo. Hay gente que se levanta todos los días. Usted puede creer esto. Y desde que se levantan quejándose. Estoy cansado, estoy aburrido, la misma comida. No, en el supermercado ya no encuentro de muchas cosas. Óyeme, ¿y qué pasó con tu gozo, tu sentido de la vida? No, la persona está cansada, está aburrida, no hay gozo. Bueno, eso es un aspecto espiritual que esta crisis está trayendo. No solamente eso, la paz. A muchos se nos ha alterado la paz. Déjeme decirle, cuando uno ve los efectos, y eso ya esto está pasando, pero cuando uno ve los efectos de estos reales, ¿quién de nosotros honestamente en un momento no ha sentido esa falta de paz? ¿Cómo se va a resolver este lío? Nosotros no debemos fin a este asunto. Y eso afecta a nuestra paz. Es decir, yo no estoy tranquilo, no estoy tranquilo. Yo estoy viendo cómo esto se está desatando. Yo estoy viendo lo que está pasando. Hay cosas que yo no entiendo. Y eso afecta a mi tranquilidad. Y eso es un componente espiritual nuevamente. Y eso tiene que ser atendido también. ¿Cómo esta crisis afecta a mi falta de paciencia? A ver, a los que son padres aquí con niños pequeños, que ahora la casa es la escuela, la casa es para que juego y toda la cosa. Cuando usted va por las 3 de la tarde y esos muchachos todavía tienen la misma energía a las 7 de la mañana, ¿qué usted cree de eso? Los papás dicen, que esos muchachos no van a cansar, ¿eh? Y entonces la paciencia no responde, yo no sé dónde que se va. Se le agota la paciencia a uno. Y no solamente eso, también la Biblia habla de esperanza. Eso es un componente importante del aspecto espiritual. Ve acá, y si yo pierdo el empleo, y si a mí no me botan del trabajo, ¿cuál es la esperanza que yo tengo? ¿Cómo luce mi vida mañana? ¿Cómo yo visualizo la situación dentro de 6 meses? ¿Volverá a la normalidad esto? ¿Cómo se van a afectar los ingresos? ¿Cómo van a ser las relaciones? Hay gente que dice, va a ser complicado volverse a abrazar tanto otra vez. En serio, entonces, ¿cómo los dominicanos no vamos a hacer sin abrazo? ¿Qué sé yo? Todo lo que esa cosa que usted quiera. ¿Cómo esta crisis está afectando a lo espiritual? Y nuestra propuesta, nuevamente, es, nosotros necesitamos cultivar una perspectiva más completa de la vida. Y eso solamente será completo si tomamos en cuenta a Dios. Dios puede darnos el aspecto en la ecuación que aún falta. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Bueno, ¿qué es lo que es una crisis? Todos los aspectos son inadvertidos, la crisis complica las situaciones, son inevitables, etcétera, etcétera. Los efectos de la crisis, el aspecto espiritual, el aspecto emocional, el aspecto físico también. Y yo creo que ahora estamos listos para hablar un poco acerca de la respuesta a estas crisis. Un pequeño paréntesis, Luis, por favor.
Gracias. Hasta ahora hemos visto la naturaleza de la crisis y los efectos. Yo estoy loco por esperar la respuesta porque mientras tanto estamos con el barco en el piso. Queremos saber cómo salir de esto. Sin embargo, quiero darle la bienvenida a los que se han ido conectando luego de que empezamos, que entraron un poco más tarde. Por favor, el que tiene preguntas de lo que estamos hablando me la puede enviar de manera personal. Al final vamos a hacer un conversatorio de lo que se está hablando, algunas preguntas. Ya yo tengo como 6 o 7 que me han enviado, es decir, que vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Hay muchas inquietudes y la verdad que estamos ansiosos por ver la respuesta nuestra ahora mismo, porque mientras tanto estamos en el hoyo. Ok, exactamente. Entonces, justamente la idea es esa, ok. Ya yo sé por dónde anda lo que es una crisis, ya yo sé los posibles efectos que tiene una crisis. La pregunta del $1.000.000 es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con todas esas verdades? Y nuestra propuesta es, bueno, vamos a responder bien. Vamos a tratar de responder con sabiduría, no de reaccionar, sino de responder. Entonces, esa es la parte que queremos ver. ¿Cómo responder a esta crisis de una manera más sabia? Y sabia significa tomando a un Dios en cuenta, es la idea. Necesitamos cultivar una visión espiritual. Esa es la idea. Lo que yo quiero insistir de nuevo en esta presentación es esto. Si vamos a responder con sabiduría, entonces hay que tomar en cuenta a Dios. Esa es la única manera. Si Dios no está en la ecuación, si Dios no está en el panorama está incompleto. Será imposible poder tener una perspectiva completa en una situación como esta si no consideramos a Dios lo que Él es, lo que Él promete, lo que Él ha decidido hacer con nosotros. Y eso es lo que básicamente yo quiero insistir en esta parte final que nos queda. Básicamente yo hablo de cultivar una visión espiritual y yo puedo aplicarlo a 3 aspectos importantes. Lo puse con una C cada uno para hacer más fácil la memorización. Cuando hay una visión espiritual, somos llamados a confiar, somos llamados a cambiar, somos llamados a crecer. Ahí está, las 3 C de la visión espiritual. Confiar, cambiar, crecer. Y yo quiero tomarme un momentico para ver una a una cada una de esas partes que están ahí. Bueno, si vamos a confiar, necesitamos hablar de fe. Y la fe comienza cuando nuestras posibilidades terminan. En otras palabras, si lo que tú vas a hacer lo puedes hacer en tus manos, entonces tú no necesitas fe. Fe es cuando no nos dan los números. Fe es cuando se tranca el juego. Fe es cuando no hay opción B. Eso es, o Dios mete su mano en esto, o se perdió el juego. La fe comienza cuando yo no puedo hacer nada por mí mismo. Es una manera de decir, yo llegué a mi límite y el límite nuestro es el comienzo de Dios. Dios comienza justamente cuando nosotros ya no podemos hacer nada más. Y la idea es necesitamos acercarnos más a Dios. Necesitamos acercarnos más a Dios. Este es un buen momento para buscar más de Dios. Déjenme leer algunos textos que yo pienso que pueden ilustrar bien lo que estamos hablando. El Salmo 119, verso 105 dice, tu palabra es como una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu palabra, ¿qué hace la palabra directamente? Es una lámpara, es una luz. Nosotros necesitamos de eso. Déjeme decirle, en una crisis como la que estamos, nosotros no sabemos qué hacer muchas veces. Yo no tengo ni idea cómo esto se va a resolver. Nosotros no sabemos ni siquiera el plan de acción que debiéramos de estar tomando como provisión para algunas cosas. Bueno, en esos momentos de confusión, en esos momentos de oscuridad, necesitamos a Dios y su palabra. Dice que es como una lámpara. O sea, cuando nosotros estamos de noche, necesitamos una lámpara para ver. Eso es exactamente lo que Dios hace en su palabra. Su palabra viene a nosotros y nos da una iluminación, podemos entender mejor, podemos saber lo que podemos hacer gracias al consejo de su palabra.
Miren otro texto, dice el Salmo 94:19. Cuando en mí la angustia iba en aumento, ¿qué hacía? Tu consuelo o tu palabra llenaba mi alma de alegría. Miren qué bonito está eso. Cuando la angustia iba en aumento, tu consuelo y tu palabra llenaba mi alma de alegría. Déjame decirle esto. ¿Qué tú haces cuando la angustia va en aumento? ¿Qué tú haces ahora mismo cuando la ansiedad te está tomando? Cuando tú ves que esta situación lo que se está complicando más, ¿qué haces? Voy a decirle, tus angustias cuando van aumentando no se va a resolver con el último boletín del Ministerio de Salud de nuestro país. La noticia que el ministro de Salud pueda dar, eso no va a arreglar la angustia de mi alma. La angustia de nuestra alma no se resuelve por una musiquita bonita. Eso no tiene nada que ver con eso. Hay veces que le damos un tratamiento a cosas espirituales con cosas que no funcionan lo espiritual. Eso no es físico, eso no es emocional. ¿Qué hacía el salmista cuando sus ansiedades subían en su alma y lo estaban ahogando? Él insiste aquí, cuando mi angustia estaba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Eso es una excelente bendición. Miren otro texto. Este es Jesús, el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, le dijo a los discípulos, la paz os dejo. Está hablando de paz. Mi paz yo os doy. Mi paz. Eso es importante. Esa paz es diferente a la que el mundo da. Y dice el Señor, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Definitivamente, una de las cosas más interesantes que podemos ver en el texto es que hay una paz que Jesús da que tiene un efecto totalmente directo como afecta el alma. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Eso lo resuelve la paz que Cristo da. La pregunta es, ¿por qué Jesús dice que su paz es diferente a la del mundo? Porque tiene un efecto a la paz del mundo. Entonces hay una paz de Jesús y hay una paz que el mundo da. ¿Cómo es la paz que el mundo da? Bueno, hay una paz que yo tengo cuando la cuenta de banco está bien, me siento un poco más tranquilo. Hay una paz que yo tengo cuando la salud está bien, siento que todo está más tranquilo. Hay una paz que yo tengo cuando me llevo bien con mi esposa, con mis hijos, cuando el trabajo está bien, cuando el jefe está contento, cuando no hay tanto tráfico en la calle. Bueno, pero que esa es una paz que depende de circunstancias externas. La paz que Jesús está prometiendo aquí no tiene nada que ver con lo de afuera. Es una paz que Él da a pesar de las circunstancias externas. Una vez yo leí que hicieron un concurso, esta es una ilustración que me gusta mucho, entre algunos artistas del óleo y lo acrílico, 100 de los mejores artistas contrataron. Y el concurso era el que mejor definiera lo que es la paz. Todo ello se le va a dar un tiempo para que plasmen ahí en el lienzo cómo ellos visualizan la paz. Y eso es impresionante. Esa gente empezaron a dibujar un amanecer, un atardecer. Eran cuadros que de usted verlo así, casi lloraba, se dormía, algo precioso. ¿Saben quién fue el que ganó? El pintor que ganó, su cuadro era totalmente diferente a los otros. El cuadro más o menos era esto, un río en un campo que estaba desbordado y las aguas del río se estaban llevando todo de encuentro. Usted lo veía en el cuadro. Y en un momento en la orilla del río había un árbol bien grande y el árbol tenía una rama que llegaba hasta la mitad del río. Y encima de esa rama había un pajarito cantando. Eso es paz. Cuando todo a tu alrededor se está acabando, pero internamente tú estás tranquilo, tú estás cantando. Esa es la paz que solo Dios puede dar. No importa la epidemia, no importa el aspecto económico, no importa lo que esté pasando en la relación. Jesús da una paz que no depende de cosas externas. Esa es la paz que nosotros necesitamos. Y esa es la paz que debemos cultivar
en una situación como esta. Jesús la prometió. Miren otro texto, Proverbios capítulo 19, verso 21. Puedes hacer todos los planes que quieras. Esa es la versión, la nueva traducción viviente. Pero tú haces los planes, pero el propósito del Señor va a prevalecer. Miren la diferencia. Yo hago los planes, pero el Señor es el que dice lo que va a pasar finalmente. Usted ve, Daniel, me encanta, él comenzó diciendo cómo esto llegó este virus y todo el mundo tenía planes. Él quería ir a una feria a Italia, yo tenía una conferencia que dar. ¿Y qué pasó? Bueno, yo tenía todos mis planes, yo tenía los vuelos comprados. ¿Y qué pasó? Bueno, yo planifico lo que yo quiera, pero lo que va a pasar finalmente, lo que Dios diga. Usted sabe que uno le enseñan como modales, allá los dominicanos usamos mucho eso, que decimos, bueno, fulano, nos vemos mañana, si Dios quiere. Y uno lo dice eso, él puede decirlo, como, tú sabes que es verdad que si Dios quiere, que te vas a ver mañana. Porque si Dios no quiere, no importa lo que tú hagas, puede ser que no se vean nunca más otra vez. Y este virus se ha encargado de confirmar que es así. ¿Saben los planes que habían? Déjeme decirle, yo trabajo como consejero de los beisbolistas profesionales aquí en Estados Unidos, algunos de ellos. Y es impresionante la planificación que la Liga de Béisbol tiene que hacer aquí. Son 30 equipos. Esos peloteros vienen de vacaciones de Navidad y se integran en febrero. Y su condición física para que esté apta para una temporada de 180 juegos, tienen que gastar casi 2 meses en lo que llaman el Spring Training, entrenamiento de primavera, y lo ubican en sitio para que empiecen los músculos a soltarse, a correr. Esa bola empiezan con 80 millas hasta que ellos la puedan ver otra vez a 100 millas. Y después que ya ellos estén jugando en situaciones óptimas, arranca la temporada. Todos esos equipos tienen viajes, tienen aviones. Esos equipos tienen que planificar dónde se van a hospedar cuando van a jugar con otro equipo, una serie. Eso no es que la noche antes, de que dónde es que el equipo se va a quedar, en cuál hotel. No, es un año antes, está planificado. Todos esos vuelos están arreglados. ¿Saben qué? Todos esos planes se cancelaron. Todos están cancelados. Todos esos atletas están ahora trancados, igual que nosotros. ¿Y qué pasó? Bueno, el hombre hace los planes, pero Dios es el que dice finalmente qué es lo que va a pasar. Miren otro texto. Dice Jeremías 29:13, me buscarán, me van a buscar, pero me van a encontrar cuando me busquen de todo corazón. No solamente dice con el corazón, sino con todo el corazón. Y esa palabra todo significa todo. No es con la mitad del corazón, no es cuando me sobra, cuando tengo deseo. Dios quiere que le busquemos con todo el corazón. El Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor. Eso es más que complacerlo, eso es hallar deleite en Él. ¿Y qué vale la promesa? Dios te va a conceder los deseos de tu corazón. Va a cambiar tu deseo, te va a dar satisfacción internamente. Y eso lo promete Dios cuando uno encuentra deleite en Él. Entonces, en medio de nuestras limitaciones, se abren las oportunidades para descubrir el poder de Dios. Cuando las limitaciones nuestras se hacen evidentes, es la puerta de oportunidad para que arranque lo que es el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, primero, ¿cómo es una visión espiritual? Nos ayuda a confiarle, a buscar más de Él. No solamente eso, en segundo lugar, la visión espiritual conlleva el cambiar. La idea es esta. Yo creo que si hay algo que este virus y esta epidemia, esta situación provoca, es una oportunidad. Y la idea es, ¿cómo entramos a esta situación y cómo vamos a salir? Es la pregunta. Una de las cosas que nosotros insistimos es, la pregunta no es si estás aburrido, la pregunta no es si estás cansado, economízatela, porque todo el mundo está así. La pregunta es si aprovechaste, es decir, ¿cómo esta epidemia te encontró?
y cómo tú vas a salir de ella. ¿Realmente tú crees que eres diferente ahora cuando termine? Hay una oportunidad para cambiar. Es decir, no puede ser que con 60 días que Dios te dio, con mucha oportunidad de horario y de tiempo, tú vayas a salir a la calle ahora igualito como tú entraste. Eso no tiene sentido. La única manera de una perspectiva correcta es decir, yo tengo una oportunidad para cambiar. Y esa es la idea que nosotros queremos enfatizar al final aquí de esta charla. La idea es esta. Debemos ser intencionales en asegurar que esta crisis produzca reales cambios en nosotros. Reales cambios en nosotros, es la idea. Para saber, estar seguro que estamos hablando lo mismo. Cuando yo digo un cambio, es que haya un antes y un después. Entonces yo puse una figurita aquí. Aquí hay un gordito que come de todo, así es como está antes, y el individuo cambia unos hábitos y tiene una situación diferente. A eso que yo me refiero. Hay un antes y hay un después. Esa es la pregunta. ¿Cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo yo puedo cambiar? Y debemos volver al gráfico que le expliqué ahorita. La manera de procesar, como estamos diseñados por Dios, es que primero yo pienso, luego lo que yo pienso, si el efecto es que pensamos, sentimos y actuamos, la única manera de cambiar no puede ser empezando por lo que hacemos, ni por lo que sentimos. La única manera realmente de cambiar es si cambiamos nuestra manera de pensar. Y ahí es donde Dios entra. Es decir, Dios nos diseñó como seres pensantes y el inicio del proceso es en lo que pienso. Entonces, básicamente cambiar significa aprender a pensar. Yo debo aprender a pensar y ahí es donde Dios me visita con su palabra y cambia mi manera de pensar. Nosotros debemos revisar las cosas que pensamos para poder alcanzar los cambios que deseamos. El pensamiento precede el cambio que debemos hacer. Por ejemplo, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi gratitud? ¿Cómo está mi amor? ¿Cómo está mi paciencia? ¿Cómo está mi humildad? Eso tiene que tener un efecto en esta crisis que estamos viviendo. Es decir, yo puedo ver hacia adelante con una mirada de fe. Yo estoy agradecido por Dios de lo que Él me da. ¿Cómo es posible que nosotros desde que amanezcamos empezamos a quejarnos por la comida, por el calor, porque estoy trancado, porque estoy aburrido? Esa no es una visión espiritual, porque Dios quiere que seamos agradecidos. Nosotros tenemos miles de razones para estar agradecidos por Dios. Tenemos la vida, tenemos familia, tenemos iglesia, tenemos pastores, tenemos esposas, tenemos lo que sea. Entonces, hay más razones para estar agradecidos que para quejarnos. El amor, tenemos que ser más sacrificial, amando. Eso no es un asunto de que yo te quiero mucho. Eso es un asunto de que hay que ayudar a fregar la loza a la esposa. De que nosotros tenemos que cooperar con los de quehaceres del hogar, porque ahora mismo todo está limitado. Y hay gente que dice, no, pero que yo nunca he hecho eso. Bueno, pues es una oportunidad para aprender ahora. Yo nunca en mi vida había sacado la basura en la casa. Ya la morena me puso a sacar basura. Qué sé yo, lo que usted quiera, la paciencia, la humildad. Dios bendice al humilde. En cambio, Dios rechaza a lo que es soberbio. No solamente confiar y Luis, un cambiar. segundo, Sí. permiso, que la pantalla no se está viendo, ¿eh? Ah, ok. Entonces yo no sé qué es lo que estoy pasando aquí. Déjeme ver. Mejor ponte tú. ¿No se está viendo la pantalla ahí? Ahora sí, ahora sí. Ok, entonces confiar, cambiar y definitivamente tenemos la oportunidad de crecer ahora, crecer como individuos. Yo creo que todos nosotros tenemos una oportunidad ahora para ser más pacientes, para ser más amorosos. Tenemos una oportunidad de crecer como matrimonio, amarnos más, tolerarnos más. Yo creo que esta es una oportunidad para ser bondadosos con uno al otro, buscar lo mejor de cada uno, nuestra familia. Los niños pueden integrarse, entender que hay crisis en la vida, aprender de ellas. Podemos enseñarles como empresa hay que reinventarse. Quizás esto es una oportunidad para crecer enfocándonos en otras cosas. La sociedad tiene que reinventarse. Todos nosotros tenemos una oportunidad para crecer y la idea es que debemos adoptar nuevos valores, perseguir nuevos retos que nos ayuden a perseverar. La idea es que podamos seguir
adelante. Entonces, la naturaleza de la crisis, los efectos de la crisis, la respuesta de la crisis. Y esta es la manera como quiero concluir. La crisis actual, además de un problema, entonces, nos regala una oportunidad. ¿Qué sugerencias prácticas para cerrar podemos tener en cuanto a eso? Bueno, nosotros te decimos, reflexiona sobre estas verdades. Reflexiona sobre esta verdad, piensa en lo que tú has escuchado. Para algunos de los que están aquí, que quizás nunca habían oído esto, Dios te está hablando y quiere que piense. Y el verdadero camino comienza por transformar una verdad en una convicción. Hay verdades que hemos hablado aquí, pero no es teoría. Tienes que apropiarte de ella, hacerle una convicción en tu vida. No solamente reflexionar, responde a esas verdades ahora. No te quedes ahí como si esto fue una charla interesante, pero nada pasa. Dios quiere cambios y eso es con respuesta. Entonces, el verdadero cambio se produce al avanzar de una convicción a la acción. No es solamente una idea que ahora entiendo, sino cómo eso alimenta lo que hago. Y yo debo de vivir diferente ahora mismo, actuar diferente. Y finalmente pide ayuda a Dios para descubrir la oportunidad. Solo Dios puede ayudarnos. Él está en su trono, Él es reina. Dios puede hacer lo que no podemos hacer. Estamos en una crisis que podemos convertir en una oportunidad. No debemos paralizarnos por la crisis, sino seguir hacia adelante en cuanto a eso. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, te responderé. Dice Dios, ven, te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Dios está listo para bendecirnos. Él quiere que nos rindamos a Él. Todo comienza en Dios y todo termina en Dios. Y solo en ese escenario podremos ser bendecidos. Dios tiene que ser parte del escenario. Y la verdadera bendición es estar cerca de Dios. Nosotros decimos, todo lo que nos acerque a Dios es bueno, aún una epidemia. Si terminamos más cerca de Dios, esa es la idea. Entonces, finalmente, necesitamos cultivar una perspectiva más completa de la vida. ¿Cómo eso se logra? Tomando en cuenta a Dios. Así que ahora lo que queremos es tener un tiempo de pregunta y respuesta. El pastor Saladín está aquí. Así que ese es el cuarto bate para todo eso que está ahí. Esa era mi parte, Daniel. Bueno. Es que Luis es terrible. Él no cambia ni porque está en Estados Unidos. No, pues gracias de verdad. Yo tengo unas preguntas que quiero iniciar haciéndole a ustedes para que puedan pues dar respuesta las que tengan bíblicamente, porque como dice Luis, él va a responder todas y muchas son que él no se las sabe. Exacto. Entonces, la primera pregunta es, en estas circunstancias, las pérdidas de seres familiares, de seres queridos, aumentarán el estrés, la pérdida de ellos. ¿Cómo enfrentarla? Bueno, ahí también, obviamente, me encanta, yo siempre me encanta que Eduardo participe en todo esto. Pero la idea es, yo creo que la respuesta bíblica es ver a Dios en esto. Una pérdida es una pérdida. Óiganle el nombre, pérdida. Pero se hace más fácil procesarla cuando recordamos quién es Dios. Y Dios reina, Dios está en su trono. Y una de las cosas más impresionantes acerca de Dios es que Dios es bueno y no cambia en su bondad. Eso no lo vamos a entender. Dios nunca dejará de ser bueno con nosotros, no importa lo que pase. La película no ha terminado. Nosotros no sabemos todavía las cosas que sucederán pasando. Y muchas veces esa falta de entendimiento es lo que hace el sufrimiento más difícil. Pero yo creo que en medio de una pérdida que es dolorosa y que afecta y que aflige, el mejor consuelo que podamos tener es saber, Dios sabe por qué permite las cosas. Dios tiene un propósito en ellas. Dios no se le fue de la mano esta situación. Dios, aún los cielos de los cielos no pueden contener la grandeza de Dios. Entonces, si Dios lo permitió, Dios tiene un propósito. Ahora mismo no sé cuál es el propósito, pero me consuela saber que Dios está por nosotros, no en contra de nosotros. Quizá algún día yo entenderé mejor,
Pero a los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, eso es algo que obviamente se aprende en el tiempo y eso requiere paciencia y quizás hoy no habrá oportunidad de entender todo cómo sucede, pero en el tiempo Dios irá sanando y Dios proveerá para nuestras necesidades. Eso es lo que se me le ocurre decir. Yo quiero ir a Eduardo en eso. Bueno, como tú dices, es doloroso y perder un ser querido es algo difícil. Yo perdí a ambos padres y sé lo difícil que es eso. Y más ahora con esta pandemia, que hay personas que sus padres han enfermado, familiares y amigos, como el caso que le sucedió a Vilma con su madre, ¿verdad? Y no volvió a verla más después que la internaron. Y sé, Luis, que para ustedes fue algo muy, muy fuerte, traumático para uno, no poder despedir, estar con su ser querido un momento así, cuando está interno, en aislamiento. Y segundo, el caso de ustedes que no pudieron viajar a estar con ella allá y darle un funeral y llorarla, hacer duelo por la persona que uno quiere, pero tenemos que ver, como tú dices, Luis, la soberanía de Dios en todo. Y hay un consuelo grande y es saber que si esa familiar querido era creyente, ahora está en la presencia de Dios. Y si uno le dijera a un creyente, ¿verdad?, que ha muerto, nosotros queremos que tú vuelvas a estar con nosotros, te va a decir, yo ni loco vuelvo para atrás, yo estoy aquí en gozo y en la presencia de Dios. Entonces, eso es algo que debe consolarnos. Es difícil también cuando uno pierde un ser querido que no es creyente, pero en ese caso tenemos que ver ese Dios soberano que Luis dice y pedirle que nos guíe y nos consuele, porque todas las cosas vienen de su mano. Y si esto sucedió así, fue porque Dios lo quiso. Amén. Y por último, pienso que esto debe ser una motivación para nosotros, para evangelizar, para predicar la palabra, para llevar adelante el evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque en medio de esta situación vemos que personas con dinero han muerto aislados solo en una habitación de hospital o en su casa, y personas sin dinero también, o sea que el dinero no lo ha preservado ni lo va a preservar de la muerte. Pero si conocen a Cristo, sí tenemos la esperanza de la resurrección y que estaremos en la presencia del Señor y disfrutaremos de él para siempre. Amén, excelente. Amén, amén. La segunda pregunta es, ¿estamos viviendo los últimos días? Hay mucha gente asustada que cree que se le va a acabar todo, ¿eh? Mira, nosotros tenemos un problemita técnico con ese tipo de preguntas. Es que la Biblia dice que las cosas reveladas son para los hombres, pero que las cosas no reveladas es secreto que pertenecen a Dios. Y sencillamente nosotros no somos Jesucristo chiquito, no nos la sabemos todo. Y yo creo que es bueno un tono de humildad, es decir, no sabemos. A mí me encanta una respuesta que mi amado pastor Miguel Núñez da. Él dice, esto es como un parto. Las mujeres que son madres, que de hecho felicidades a las madres que viven en Estados Unidos, se celebra hoy, ellas saben que hay parto a veces que dura 1 hora y hay partos que duran 24 horas. Entonces, la mejor manera de poner, yo creo que estamos en el parto, qué tiempo este parto va a durar, no sé, yo creo que se están viendo muchas cosas que son significativas. Ahora, yo decir que el lunes Jesús viene, eso ya es meternos en rojo. Yo creo que nosotros debemos discernir los tiempos. Yo creo que Dios está hablando. Yo creo que es importante responder, pero meternos en que ya el final llegue y voy a vender la casa, porque entonces tengo que prepararme. Y esas son otras cuestiones. Yo creo que Dios debemos confiarle y yo creo que lo más importante, más que preguntar si son los últimos tiempos, si yo estoy listo. Porque esa sí es una verdad que yo me la sé. Jesús dice que vendrá como un ladrón en la noche. El ladrón no manda un email ni un WhatsApp para decirte que va a venir. No sé cuándo Cristo va a venir. Pero en lo que yo averiguo, la pregunta es si estoy listo. Esa sí es una respuesta que yo debiera de tenerla rápido y ahora. Y yo creo que en vez de entrar en aspectos que no dominamos, no podemos ser enfáticos en eso. Yo creo que la respuesta sobre todo más bien en la situación de mi corazón para cuando ese evento se dé. Eso es lo que se me ocurre decir.
El pastor Saladín. No, yo pienso igual que Luis. Cristo viene, pero no sabemos la hora ni el día. Y ha habido crisis, ha habido epidemias, ha habido guerras y muchos han pensado que es el último tiempo, pero eso solamente lo sabe el Señor. Amén. 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 Hay gente que en la crisis ahora le ha dado tan duro que, como dice el que escribió esta pregunta, piensa que todo lo va a perder y va a tener que lidiar con la amargura de que Dios no ha tenido cuidado de él. De nuevo, como el pastor Eduardo decía, una de las doctrinas más consoladoras es la soberanía de Dios. Y yo creo que esa es una de las cosas que menos entendemos, de la que debemos estudiar más. Piensen en esto. Cuando nosotros decimos que la soberanía de Dios se combina con su bondad, eso es algo impresionante lo que se quiere decir. Eso quiere decir que siempre, Dios nos dará lo que es mejor. Siempre. O sea, eso no es como nosotros, los que somos padres aquí, que tenemos muchachos, y algunas veces los muchachos no entienden o no. Nosotros todos los días queremos darle lo que es mejor, pero nosotros tenemos una limitación seria. Y es que no podemos cambiar sus corazones. Si no somos médicos y el muchacho está enfermo, yo no lo puedo sanar, yo quiero que se sane. Pero en el caso de Dios, que tiene todo el poder, eso nunca va a ser un problema. O sea, cuando Dios se dispone a hacer el bien, ¿quién se puede meter en el medio? Nadie. Piensa esto. Piensa en el escritorio de Dios, en una situación en tu vida. Cuando viene la situación, eso llega a ese escritorio y ahí están las millones de posibilidades que puede pasar. Y Dios usa su sabiduría infinita, su poder infinito, su amor infinito y su bondad infinita. Y dice, esta es la que más le conviene a él. Y esa es la que voy a permitir. O sea, ahí no hay fallo, ahí no hay error. No puede suceder y que, bueno, es que Dios no pudo, Dios estaba entretenido, se fue de vacaciones. No. Cada circunstancia que llega a nuestras vidas viene después de Dios haber procesado con todos sus atributos, que ya lo dije, poder, soberanía, amor, bondad, infinitas. Y dice, esto es lo que más le conviene a este muchacho o a este muchacho. Eso es una fuente de consuelo inmensa, porque nadie nos ama como Dios, nadie. Es decirle, ni nosotros mismos nos amamos como Dios nos ama. Usted sabe que usted y yo nos amamos mucho, pero el amor de nosotros tiene un límite. Déjame decirle, yo no sé usted, pero yo me amo mucho. Usted ve, cuando yo me despierto y me veo en el espejo, yo digo, oye, pero la morena debe estar muy contenta de haberse casado con un tipo tan bonito, todo el mundo tiene una vocecita ahí atrás, usted no lo dice, pero eso es así. Pero usted sabe que el amor de nosotros tiene un límite y es que si hay que morir para amarnos, ya no funciona. O sea, si yo para amarme tengo que morirme, el amor mío fracasó. Pero ¿sabe que Jesús sí pudo hacerlo? Jesús nos amó tanto que ni la muerte pudo limitar su amor. Eso significa que Dios en Jesús nos ama a nosotros más que lo que nosotros mismos nos amamos. Por eso es que es bueno confiarle, porque aunque yo crea que es lo mejor, Dios me ama más a mí mismo. Por eso es que me dice que no muchas veces. Por eso entonces, es una muy buena fuente de consuelo el entender, esto no es un accidente en mi vida. Yo no estoy escribiendo mi historia. Mi historia ya está escrita, Dios la escribió. Yo estoy explorando la historia que Dios me dio. Entonces la mirada de fe es una mirada triunfante, de decir, quizá la escena de ahora en que estamos en la película no me agrada mucho, pero la película no ha terminado. Quizá el capítulo del libro no es muy agradable, pero eso no es el libro entero, hay más capítulos que vienen. La fe entonces siempre nos ayudará a confiarle a Dios, sabiendo que Dios siempre nos dará lo que es mejor. Aunque ese mejor, en este momento yo no lo entienda mucho, porque hay mucho sufrimiento, mucha pérdida, muchas cosas, pero la mirada de fe se sobrepone a la circunstancia presente para confiarle.
Eso es lo que puedo decir de eso. Amén. Pastor Saladín. Yo adicionaría lo que dice Luis, ¿verdad? De ver la providencia, la soberanía de Dios, cómo lo bueno y lo malo viene de su mano y cómo todo obra por bien. El problema nuestro es que nosotros solamente queremos aceptar las cosas que nosotros llamamos buenas, que vienen de parte de Dios, según nuestro entendimiento, pero aún lo que nosotros llamamos malo, como dice Luis, viene de la mano de Dios. Y nuestro problema está en que debemos aceptar la voluntad de Dios sin murmurar. Nosotros planificamos nuestras vidas y, bueno, vamos a vivir aquí, vamos a vivir tantos años, yo voy a tener mi familia, yo voy a tener mi negocio, el promedio de vida son 85 años, yo voy a vivir 85 años feliz con mi familia, pero Dios en su providencia, como dice Luis, envía una aflicción, entonces yo me rebelo en contra de Dios y empiezo a murmurar en contra de Dios, empiezo a echar lo que yo llamo chuipa espiritual. Ustedes saben, Dios sí me trató mal, mira lo que hizo. Pero Job dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo no puedo controlar lo que Dios hace en mi vida, yo debo aceptar sus tratos para conmigo. Y más aún, debo dar gracias. Gracias a través de los ojos de la fe, no por lo que me está sucediendo, no por la enfermedad, la quiebra del negocio, la pérdida de un ser querido, sino gracias porque todo esto va a obrar para mi bien y el bien que Dios tiene para mí no es que yo tenga 100 millones de dólares, ni 1,000 millones, ni que sea presidente del universo, no, es formar a Jesucristo en mi vida. Y con todos esos acontecimientos que llamamos buenos, y algunos que llamamos malos, Dios está formando a Cristo y yo debo darle gracias porque Él me está preparando para su reino celestial, porque ahora podemos sobrevivir a esta pandemia y a 10 pandemias más que vengan, pero hay una realidad y es que un día nos vamos a morir y nos vamos a presentar delante de Dios y debemos estar preparados para ese día. Amén. 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 Y yo, oyendo lo que ustedes han dicho, me llega a la mente el versículo de Eclesiastés 3:14. Qué bueno que quien escribe nuestra historia es Dios y no nosotros. Dice, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. A lo que Dios ha hecho, dice, no hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Y Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres. Qué bueno que nuestra historia no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. La siguiente pregunta dice, ¿cómo brindar esperanza a quienes se encuentran en desesperación? Es muy similar a la de ahorita, en medio de la crisis con una perspectiva bíblica. Exacto, lo mismo que hablamos y a lo que Eduardo decía, que me encantó mucho. Uno de los dichos de los puritanos eran los pastores del siglo XVI. Yo no sé lo que esa gente comían, pero todavía hoy, no sé, los pastores seguimos estudiando de lo que ellos escribieron en esos siglos atrás. Y ellos decían, Dios permite un mal menor para librarnos de un mal mayor. Y eso es algo muy sabio en la vida. A veces nosotros no entendemos en el momento, como decía el pastor Eduardo, tal vez yo lo que veo no me problema, no me complace. ¿Cómo es posible que se me va a pinchar una goma ahora cuando yo voy a una entrevista de trabajo tan importante y nosotros nos quejamos? Bueno, tal vez era que te iba a pasar un camión en la próxima esquina y Dios permitió este perfecto del carro ahora porque si hay algo peor que iba a pasar. Entonces yo creo que esa es una perspectiva de fe. Como decía el pastor Eduardo, nosotros le llamamos bueno y malo, pero eso es por la circunstancia que nosotros lo juzgamos. Dios sí sabe lo que es bueno. De hecho, déjeme decirle, nosotros usamos el término bendición, yo creo que hablábamos en estos días de eso, de una manera bastante genérica. Eso es a mí me asombra la ligereza con que nosotros usamos la palabra bendición. Me mudé de sitio, qué bendición. Ahora cambié de equipo, en vez de liceísta soy aguilucho, ay, qué bendición. Ahora me fui de la iglesia a otra, qué bendición. Me subí en empleo, de trabajo, qué bendición. Y nosotros le llamamos a cualquier cosa una bendición, pero realmente una bendición, bíblicamente hablando, es aquello que te acerca a Dios.
que te acerque a Dios. Por lo tanto, una bendición puede ser que te enfermes. Una bendición puede ser el coronavirus 19. Una bendición puede ser una epidemia que te tranque por 60 días en tu casa. Nosotros no hablamos ese lenguaje. Cuando a mí me quitan mis comodidades, yo no puedo percibir que eso pueda ser una bendición. Bueno, si te acerca a Dios es una gran bendición. Igualmente, si tú prosperas económicamente, lo que eso hace es que tú no puedas ir a la iglesia, que no te congregues con los hermanos, que no puedas tener tu tiempo devocional. Tú le podrás llamar como tú quieras a eso, pero eso no es una bendición bíblicamente hablando. Todo lo que te aleje de Dios no puede ser una bendición, porque Dios es la fuente de todas las bendiciones. Entonces, en un lecho de enfermedad, en un hospital, tú puedes ser más bendecido que en una fiesta, porque somos bendecidos cuando estamos más cerca de Dios. Y esa es quizá la mayor fuente de nuestra esperanza cuando estamos en medio de aflicción. Pastor Saladín. No, yo a lo que Luis dice solo digo amén. Amén. Perfecto. Alguien de Puerto Rico escribe, tenemos acá algo llamado síndrome de la cabaña. Si lo han escuchado, ¿cómo manejamos esa situación? Yo tuve que preguntarle, no sé si ustedes saben lo que significa eso, pero son personas que no quieren salir de la casa, aún la situación esté mejorando. Yo le voy a dejar eso al pastor Saladín, que es más capacitado que yo en eso. Que no quieren salir de la casa aunque la situación está mejorando. Sí, por el temor, son personas que tienen muchos temores a las cosas que están sucediendo, independientemente de lo que están hablando, que las cosas están mejorando, no quieren salir y están encerrados ahora mismo. Mira algo, un remedio para el temor, la ansiedad, la depresión es la fe. Porque en un mismo corazón no pueden habitar el temor y la fe. Entonces, si esa persona es creyente, lo que tiene que hacer es lo que hemos hablado, echar sobre el Señor su carga, confiando en Él. El Señor es que nos dice, venid a mí, ¿quiénes? Los que estáis trabajados y cargados. ¿Y cuál va a ser el resultado? Yo los haré descansar. Entonces, esa persona necesita ejercer fe, necesita poner su carga sobre el Señor y necesita actuar no en función de sus temores, sino en función de la fe, en función de lo que le dice la Escritura. Vamos a reincorporarnos a esta nueva vida, a esta nueva situación. ¿Por qué? Porque el Señor está en control, como hemos visto. Y todo lo que suceda está en sus manos. Entonces yo tengo que mirar al Señor y postrarme en adoración a Él, reconociendo que Él es soberano, que Él controla todas las cosas y que Él tiene el futuro en sus manos y que nada ni nadie va a frustrar el plan que Él tiene para conmigo, porque nadie puede detener la mano del Señor y decirle, ¿qué tú estás haciendo bien? Luis, perdón, yo te quité el ¿Se oyó o se fue? No, perfecto. Lo que pasa es que yo estaba en mute y Luis también. No ponga a mi líder en mute, ¿oíste? Déjame así, que me siento más cómodo aquí, como el tipo de la cabaña. Déjame como el tipo de la cabaña, trancado. ¿Algún comentario adicional, Luis? O lo dejamos esa para pasar a la próxima. Sí, la próxima. Perfecto. La próxima es, esta me imagino que la entenderán ustedes. Recomendaciones prácticas para intentar corregir o dar a luz a los creyentes que promueven teoría de la conspiración, propiciando ya no veamos la venida de Cristo como nuestra redención, sino algo por lo cual debemos temer. Güey, para un domingo en la tarde. Super Mega, usted es el hombre para responder eso. Super Mega. No, yo no entendí la pregunta. Si Daniel la puede hacer de nuevo, porque eso está difícil. Recomendaciones prácticas para intentar corregir o dar luz a los creyentes que promueven teoría de conspiración, propiciando ya no veamos la venida de Cristo como nuestra redención, sino como algo a lo que debemos temer, siendo cristianos, me imagino.
Sí, pero si yo soy cristiano, ¿por qué yo voy a temer a la venida de Cristo si es el anhelo de nuestras almas? Si cuando vayamos a la presencia de Dios, nosotros hemos entregado nuestra vida a Él a través de Jesucristo y Dios nos va a ver cubiertos con el manto de la justicia de Cristo y ese es el día de nuestra coronación. ¿Y cómo yo voy a temer por el día de mi coronación? Explíqueme eso. No, y yo añadiría, Pastor Eduardo, yo creo que la contradicción sería, más que todo eso, es que nosotros somos gente que debemos estar anhelando el aspecto de la eternidad. Sí. Yo creo que uno de los problemas más grandes en esta generación creyente es que somos demasiado enfocados en lo temporal. Yo digo a los que son cristianos que están aquí en el chat, yo digo que parte del problema, que ¿saben por qué nosotros no somos más impactantes en la gente que está alrededor? Porque somos demasiado normales. Somos demasiado normales. Nosotros hacemos lo que todo el mundo hace. Yo creo que la gente está deseosa de ver gente más loca por Cristo, más apasionada por Cristo, más desligada de lo temporal, personas que aprecian más las cosas eternas, que las conversaciones están más orientadas a una vida con propósito que a tontería de qué me pongo, no me pongo y cómo me siento hoy. Yo creo que es al revés. Como decía Eduardo, sería una contradicción que yo no anhele el día que más amo. Y eso se va a ver en cómo esa realidad alimenta mi vida presente. Yo creo que la única razón por la que a una persona se le ocurriría plantear algo así es porque la eternidad está ausente de su vida, totalmente. Y si la vida fuera esto, comamos hoy, que mañana moriremos, entonces, como dice la Biblia, pues olvidémonos de todo esto. ¿Para qué estamos perdiendo tiempo aquí? Pero nuestra vida está escondida en Cristo. Nosotros no tenemos ni idea todavía de lo que la vida será. Nosotros tenemos destellos de lo que podrá ser una vida sin pecado. Nosotros debemos anhelar cada vez más ese día cuando ya podemos disfrutar de Dios completamente sin el efecto del pecado en nosotros. Así que yo me imagino que con eso está respondido. Sí. Ya estamos prácticamente terminando, por el respeto a los que entraron bien temprano. Dice alguien, si pueden hablarnos del peligro que constituye llevar a los demás a un mensaje positivo y motivador. Hoy vemos todos los días un live de alguien hablando de cosas espirituales, pero muchas veces el mensaje que están llevando es simplemente un mensaje motivador, inspiracional, para que la gente confíe en eso y que la gente no está entendiendo su necesidad realmente bíblico de arrepentimiento. ¿Qué nos recomienda a nosotros como cristianos, dice esa persona, para ser preservado en este tiempo, aun cuando hablemos, qué es lo que realmente debemos compartir? Pastor Eduardo, ¿de quiere empezar ahí? No, usted empieza y yo lo oigo aquí. Déjeme decirle esto. El problema no es que tan positivo tú seas, porque hay gente que ahora, eso está de moda, positivo. Hay gente que hace así en la cabeza, positivo, y todo es positivo. El problema es que el punto no es qué tan positivos somos, sino qué tan bíblicos somos, qué tan fieles somos. Porque Dios no está tan interesado en nuestra comodidad como en nuestra santidad, como en nuestra fidelidad. Todo lo que va a ser necesario para, como decía el pastor Eduardo, se forme la imagen de Cristo en nosotros. Es la agenda de Dios. El negocio de Dios no es que nos sintamos cómodos. El negocio de Dios es que nos parezcamos a Jesús. Entonces, el positivismo y el no positivismo no es un asunto de experiencias sensuales y emocionales y de hoy, de que lo que yo planifique se me dé. Un segundo, Luis, que se fue tu teléfono. No sé por qué. Un segundito. Ahora sí. Ok. Entonces decía, la esencia de nuestras vidas no está basada en lo que yo quiero. La esencia de nuestra vida se trata de lo que Dios ya ha dicho. Porque la voluntad de Dios siempre será mejor que la mía. Entonces, el positivismo bíblico está directamente relacionado en hacer la voluntad de Dios. Dios lo que quiere es que nosotros estemos más cerca de Él. Entonces,
Nosotros somos una máquina de aspiraciones. Desde que nosotros nos levantamos, estamos deseando, anhelando cosas y lo que sea. El problema es que nuestra visión es muy corta porque solo podemos percibir lo que ven nuestros ojos. Nosotros vemos horizontal, Dios ve vertical de abajo. Entonces, el asunto del positivismo, más que aspectos emocionales de esa actitud de seguir hacia adelante, es si estamos sintonizados con la voluntad de Dios, porque la clave en la vida no es ni siquiera la intensidad. La clave de la vida no es velocidad. La clave en la vida es la dirección. Si vamos en la dirección correcta. Para los que son dominicanos, si usted vive en Santo Domingo y usted va para Bávaro, para Punta Cana, para allá es que quiere ir, y resulta que usted va por Barahona y va acelerando como un loco y va sumamente emocionado y alegre, usted puede estar todo lo positivo que usted quiera y usted va a terminar lejos de donde era el asunto. Porque lo más importante no es que tan rápido vaya, ni que tan emocionado vaya, sino si vas en la dirección correcta. Y la traducción a nuestras vidas es, la guía es la palabra. Yo tengo que asegurar que lo que yo ando buscando, que lo que yo estoy aspirando, que lo que me motiva en mi vida esté sincronizado con lo que Dios ha dicho. Porque si no, con todo el positivismo, terminaré en Barahona cuando se supone que me están esperando en Punta Cana. Y eso sería la tragedia de la vida. Y de nuevo, el problema de nosotros es que nosotros vivimos el hoy. Nosotros somos gente que lo que nos motiva es lo que yo puedo ver. Pero Dios está interesado más en un plan a largo plazo. Y parte de eso es confiarle. Es decir, Señor, dame tú la fe para yo confiarte y estar motivado y positivo por lo que tú prescribes en tu palabra, no por lo que yo me invente, lo que me parezca a mí, que es mejor o no es mejor. Dios ya reveló su voluntad. Nosotros tenemos que ser gente más de la palabra. Nosotros tenemos que estar saturados de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que procesar, como hemos hablado hoy, las circunstancias de la vida basado en lo que Dios dice, porque eso es lo que me asegura que voy en la dirección correcta y que puedo terminar más cerca de él. Eso es lo que se me ocurre, pero vamos a ver qué dice Pastor Eduardo. No, mi hermano, yo solo agregaría algo. Una vez en casa de Daniel tuviste un estudio bíblico de 2 Timoteo. Y más adelante en el capítulo 3, en medio de lo que Pablo le dice a Timoteo, que vendrán tiempos malos y cosas difíciles, él le dice en 3:14, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que persistir en este tiempo? En la Escritura, porque como tú dices, de donde viene nuestra fe, de donde viene nuestra esperanza, de donde viene nuestro positivismo, entre comillas, no es de los hombres, es de Dios, porque solamente la Escritura nos hace sabios para salvación, nos enseña cómo debemos manejarnos en esta situación, cómo Dios obra y nos reprende, cómo nos corrige y cómo nos instruye en justicia a fin de prepararnos para toda buena obra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Persistir en la Escritura, básicamente en medio de esto, no ir cantos de sirena. Es la palabra de Dios la que enseña, la que reprende, la que corrige, la que da esperanza, la que nos pone positivos, si podemos decirlo así. Amén. Amén. Última pregunta. Luego el pastor Javier Bello desde Paraguay va a terminar orando, que está también con nosotros. Entonces, post-COVID, veremos un avivamiento en la iglesia. ¿Qué creen ustedes? Yo diría que más que creer, debe ser nuestra oración. Yo creo que lo que esta epidemia debe producir en nosotros es un anhelo más de Cristo, ver nuestra necesidad de Dios. Yo lo pongo de esta manera. La tragedia más grande en medio de esta epidemia, yo no creo que es si uno es infectado o no es infectado. Porque, como dice el pastor Miguel, que es un científico, un infectólogo, todavía las probabilidades de algo drástico en medio de esta crisis son mínimas, se puede tratar. Yo creo que la tragedia es que nosotros pasemos el COVID-19 y salgamos a las calles en la misma condición como entramos. Eso sí sería una tragedia. Y yo creo que
esto debe haber motivado reflexión, cambio en nosotros. Yo creo que todos debemos anhelar que la gente piense más en Dios, que la gente desee más a Dios, que la gente mire las cosas diferentes ahora. Hay cosas significativas que normalmente no le poníamos atención. Hay cosas valiosas que pasaban desapercibidas en nuestras vidas. Yo creo que uno debe valorar más ahora lo que Dios nos da, la familia, los matrimonios, los hijos. Todas esas son bendiciones que vienen de Dios, pero es la mayor fuente. La real fuente es Dios. Y yo creo que no solo debemos creer que venga un avivamiento, debemos orar intencionalmente. Señor, despierta a la gente. Yo creo que si la gente vuelve a lo mismo y ya en 3 meses se le olvida lo que pasamos, yo le llamaría una tragedia a eso, porque no tuvo ningún efecto en nosotros. Y yo creo que esto, una manera de sacarle provecho es volviendo a Dios y diciendo, Dios no quiere más cerca, mi conexión con Él afectará toda mi vida. Yo quiero no tener una vida tan vacía, no tener una vida tan simple, no tener una vida tan ordinaria. Dios es un Dios extraordinario y Dios tiene propósitos extraordinarios. Y eso es lo que debe afectar nuestras aspiraciones en la vida. Yo creo que después del COVID-19, nuestras oraciones no pueden ser iguales, nuestra intensidad de orar no pueden ser iguales, porque nuestro problema no es que pedimos mucho, nuestro problema es que pedimos poco. Dios dice, pídeme, pero pídeme bien. Dios está deseoso de bendecirnos, pero pídeme. No puede ser que las oraciones de nosotros después del COVID-19 va a ser lo mismo. Señor, bendícenos hoy, protégenos de todo mal. No, pide cosas grandes, grandes para Dios. Pide conversión de tu familia, pide conversión de tu sociedad, pide conversión de los gobiernos. Nosotros debemos ser gente que creamos más, que de verdad Dios está en su trono y reina. Así que más que creer que debe haber un avivamiento, yo creo que la idea debemos anhelar que haya un avivamiento. Y ese anhelo debe traducirse en una vida de oración. Eso es lo que puedo decir. Don Eduardo. Amén. Solo digo amén a lo que usted dice. Debe ser un tiempo de reflexión para ver la brevedad de la vida y para ver cuáles son los valores y nuestras prioridades. Dicen que cuando los españoles vinieron a nuestras tierras, le daban a los indios cuentas de vidrio y espejitos, y los indios les daban el oro y la plata que tenían. En el mundo, yo creo que el maligno nos ha confundido o ha confundido a muchas personas que no conocen al Señor y a muchos cristianos, y no están buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que están buscando el propósito y significado de sus vidas en cosas que son pasajeras, en el poder económico, en el poder político, el poder social. Y como tú dices, Luis, las cosas que verdaderamente tienen valor, mi relación con Dios, para lo cual tengo que prepararme porque algún día me voy a ver cara a cara con Él. Mi familia, algo tan valioso, ese tesoro que Dios me ha dado, mi matrimonio primero, mi esposa, mi esposo, mis hijos, son las cosas que realmente tienen valor. Y yo creo que este es un tiempo de reflexión para que las personas empiecen a poner cada cosa en su lugar, entendiendo la brevedad de la vida y poniendo su vida en orden conforme a las prioridades de Dios. Amén. 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 Muchísimas gracias de verdad, Luis, don Eduardo. Gracias por este tiempo y por estar tan dispuesto hoy domingo, pero generalmente los sábados. Si Dios lo permite, el próximo sábado tendremos al pastor Eri Michelén, cómo sacar bendiciones de estas crisis, porque nada más vemos las cosas malas. Entonces, ese va a ser el tema de la semana próxima. Estamos muy contentos, de verdad, con la cantidad de gente que todavía está con nosotros hoy. Y qué bueno ha sido Dios que ha respondido a muchas de nuestras preguntas por medio de su palabra en este día. Yo voy a pedir al hermano Javier Bello que le voy a abrir el micrófono. Don Eduardo, ¿usted tenía algo que decir? Sí, 2 cosas. Gracias, Daniel, por la invitación, por ese ministerio que tú tienes de verdad, de tener estos estudios que son tan edificantes. Y gracias
también, porque yo soy el que le cargo los bates a Luis cuando va a batear, entonces por permitirme participar con mi querido amigo de tantos años. Todo el mundo que está en el chat sabe que eso no es verdad. Yo me quito el sombrero al lado de ese hombre por su vida de integridad, pero vamos a decir que el afecto, la admiración es mutuo. Eso es lo que Amén. estamos Amén. Te quiero, mi hermano. Yo, Lo yo quiero aprendí, a todos ustedes. yo aprendí a no meterme porque pierdo por los dos lados. Así que ese tema lo resuelven entre ustedes. Yo estoy enviando un formulario al chat para que las personas lo puedan llenar. Son solamente nombre, apellido, correo y país. Es para poder enviarle los temas de las próximas charlas y así pues todo el mundo puede saber qué es lo que vamos a hacer sin tener que estar esperando el WhatsApp o la invitación. Pues ahí lo podemos hacer de la forma más sencilla. Entonces le voy a pedir, por favor, ahora lo voy a abrir al pastor Javier Bello desde Paraguay y a Enriquillo Ramos, que lo vi ahí, que nos dirijan en oración los dos. Enriquillo Ramos es una persona muy, muy querida porque era hermano pero hermano de mi papá y fue una de las personas que más soporte nos dio a nosotros cuando mi papá murió. Así que es una persona que nosotros la amamos mucho como familia. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Les saludo acá de la distancia. Estamos muy lejos, pero unidos en espíritu. Hermosas las palabras que compartimos hasta ahora. Le mando un saludo especial a mi amado pastor Eduardo Saladín. Y con el pastor Luis tuve la oportunidad también de tener un hermoso encuentro en la oficina de Daniel, donde también me voló la cabeza con todas las cosas que me había dicho. Sí. Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que está ocurriendo, Señor. Te rogamos que nos des sabiduría, la sabiduría tuya, Padre, para poder ver oportunidad en medio de todo esto. Mi Rey y Señor nuestro, te suplico, Señor, que nos ayudes a modificar nuestra manera de ver las cosas y que nos des el lente bíblico para poder discernir todo lo que ocurre, Señor. Te ruego que no permitas que ideas falsas y antibíblicas invadan nuestra mente en medio de toda esta situación. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos tuyos y a hacer luz y sal en medio de un mundo que se está pudriendo por haberte negado. Gracias por cada hombre, gracias por cada mujer que está predicando, Señor, que está hablando el evangelio en su entorno cercano. Gracias por cada siervo fiel que está guiando a tu pueblo para que te conozcan cada día más. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Y te suplico que nos llenes de tu Espíritu Santo para que en verdad podamos ver a miles de personas viniendo sinceramente arrepentidas. Señor, tenés el poder para hacer todas estas cosas y te suplicamos que nos uses como instrumentos para el avance de tu reino. Te rogamos que nos permitas ver, Señor, a miles rendidos ante tus pies en arrepentimiento y fe. Te amamos, Señor, y lo que más queremos es servirte. Y cada día queremos ser menos lo que aún somos, Señor, para parecernos cada vez más a tu hermosa persona. Te amamos, Jesús. Y gracias por tantas cosas. Amén. Oh Padre Santo y soberano, te damos las gracias, Señor, por tantas oportunidades que nos da de poder aprender cada vez más y nos recuerda los principios que tú estableces en tu palabra para que podamos sacarle provecho a todo lo que sucede en nuestras vidas. Es algo que no teníamos ninguna experiencia, no había nada que estuviese preparado, pero sabemos que tú tienes en tu soberanía, en tu santidad, un propósito santo, especialmente para tu pueblo. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados, perdónanos nuestras infidelidades y ayúdanos a seguir adelante en esta carrera, pero que pensemos cuáles son las cosas que tenemos que dejar, cuáles son las cosas que tenemos que arrepentirnos de ellas para que traiga gozo y paz. Como decía el hermano Luis, tenemos que buscar tu voluntad
y que esa voluntad nos lleve a estar tranquilos, estar confiados y en paz. Gracias por la buena disposición de nuestro sobrino Daniel de hacer estos encuentros, y gracias por la participación de nuestro amado hermano Eduardo Saladín. Y yo quiero dar las gracias porque vi el rostro de mi querido amigo hermano José Ramón Díaz, que tuvo que pasar por esa enfermedad y tú lo sanaste, Señor. Te suplicamos que esta instrucción que hemos recibido en esta noche sea un escalón más que debemos subir hacia la santidad y hacia conocer cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada hermano que está conectado y que eso nos sirva a todos para saber que tú nos amas y que tú quieres que cada uno de nosotros siga creciendo a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y es en tu nombre que pedimos tu bendición y te damos las gracias. Amén. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por este tiempo y esperando que Dios le conceda una excelente semana y que nuestra esperanza sea solamente en Él.